Bienvenidos una vez más a The Horror Show Podcast. Volvemos con un capítulo especial. Volvemos con uno de esos vídeos que sinceramente sé que os gustan bastante, ya que hoy vamos a conocer de dónde viene o en quién se inspiró el famoso asesino en serie Hannibal Lecter, ese personaje de ficción que aparece en la película El silencio de los corderos, ese famoso doctor Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins y que sinceramente es posiblemente una de las mejores interpretaciones de la historia del cine de terror. Pero seguramente me preguntéis, ¿en quién está inspirado ese personaje? Y bien, ese personaje está inspirado o se tomó referencia de los crímenes y de la persona llamada Robert John Maudsley. No voy a desglosaros rápidamente quién es en la intro, ya que bueno, vais a tener un vídeo ahora explicando todo completamente, así que sin ir más lejos, poco más que deciros, no voy a alargar la intro y sin más dilación vamos a hablar del caso de Robert Maudsley. Y bien, en este caso nos movemos rápidamente a junio de 1953, en Tuxedo, Liverpool. Aquí nació Robert John Maudsley. Este hombre fue conocido por ser un muy famoso asesino en serie y caníbal responsable de la muerte de 4 personas y, ojo, 3 de ellas en la cárcel. Además de todo aquello, tiene 2 títulos bastante importantes y uno de ellos es ser el preso más peligroso conocido de la historia de Inglaterra. Además de ello, el apodo que le pusieron, Aníbal el Caníbal, fue parte y base de la inspiración para hacer el personaje del Dr. Hannibal Lecter en El silencio de los corderos. Pero aquí no acaba todo. Posiblemente, según vayáis viendo cómo discurre este caso y algunas cosas, entenderéis que gran parte de las cosas de la película tienen mucho que ver en cómo este hombre pasó sus años de reclusión en la cárcel. Pero no vamos a ir ahí todavía. Primero vamos a hablar de su adolescencia, de su infancia, de cómo llegó a este punto. Y es que Robert John Maudsley era uno de los 4 hijos de un camionero. Y es que cuando era pequeño, sus hermanos fueron puestos al cuidado de una institución para menores por negligencia de sus propios padres. El propio Maudsley ya pasó varios años de su adolescencia en el orfanato de Nazareth House, una institución católica administrada por monjas en Crosby, Liverpool. Ya aquí podemos ver que tanto sus hermanos como gran parte de su familia era una familia completamente desestructurada. Y como bien sabemos en este tipo de casos de asesinos en serie, eso es solamente un toque más para ver que lo que viene no va a ser bueno. Obviamente, desde muy joven, Robert se aficionó a las drogas. Y quizá esa adicción fue la que le llevó a un punto muy bajo de su vida en el que todo empezó a romperse. En ese punto, con esa adicción, se prostituía para poder comprar esos chutes. Fue internado en un psiquiátrico tras varios intentos de suicidio y, según un reporte médico, oía voces que le ordenaban matar a sus padres. Todo eso, según se llega a hablar en ese famoso informe, es originado por las constantes palizas que su padre le daba, al igual que a sus otros hermanos. Ya aquí podemos empezar a ver un patrón común y empezamos a ver que la vida del joven Robert Maudsley no fue precisamente buena en sus años en los que se supone que más feliz debe ser aprendiendo, conociendo y disfrutando del crecimiento. Sin embargo, vamos avanzando en el tiempo y es que en 1973 Maudsley trabajaba prostituyéndose cuando fue abordado por John Farrell, el cual era un pedófilo bastante peligroso. Este hombre le mostró fotografías de los niños a los que él había abusado y Robert reaccionó bastante furioso, estrangulándolo y matándolo. En ese momento fue internado en el hospital Broadmoor como un demente mientras se celebraba su juicio. Un poco más adelante, en 1977, él y otro paciente secuestraron a un tercer paciente, el cual era otro pedófilo, a quien encerraron en una celda, torturaron y asesinaron. Sin embargo, cuando los custodios pudieron entrar en la celda, hallaron muerto al hombre, su cráneo abierto y le faltaban trozos del cerebro. El propio Robert Maudsley afirma que comió esa parte de su víctima ayudado de una cuchara. Tras, obviamente, este nuevo homicidio, le juzgaron por asesinato,
fue declarado culpable y llevado a la prisión de Wakefield, conocida como la Mansión de los Monstruos. En 1978 asesinó a otros 2 prisioneros en un solo día. Él mismo decía que se había prometido conseguir 7 trofeos aquel día y comenzó muy temprano con la actividad. El primero fue un violador, Salney Derwood. Maudsley le invitó a su celda y allí le apuñaló y cortó su garganta metiendo el cadáver bajo la cama. Seguidamente invitó a otros presos a entrar en la celda, pero todos tuvieron miedo, porque imaginaban lo que él mismo pretendía hacer. Ya que ninguno quería entrar, él mismo fue en busca de uno, a quien persiguió por los pasillos, hasta que finalmente pudo arrinconarlo, golpear su cabeza contra el muro y apuñalarlo hasta matarlo con un cuchillo que el propio Robert Maudsley fabricó. La víctima se llamaba Bill Roberts, de 56 años. Luego de esto, el homicida se entregó a los guardianes de la prisión. Avanzando un par de años, en 1983 fue declarado demasiado peligroso como para permanecer junto a otros, por lo que le confinaron al sótano de la prisión de Wakefield, en donde construyeron 2 celdas únicamente para él solo. Aquí ya empezamos a pensar un poquito, hay ya cositas que empiezan a parecerse bastante en la película El silencio de los corderos. El propio Dr. Hannibal Lecter llega a ser un preso tan complicado que tiene una celda exclusivamente para él en prisión. Y es lo que decidieron en su momento hacer con Robert Maudsley. Estas celdas son muy parecidas a las de la película El silencio de los corderos, pero solamente con la diferencia de que estas celdas tienen 7 años más de antigüedad, lo que obviamente, ya como he dicho antes, hace pensar que la película se basó en esta prisión, además del personaje comedor de sesos. La celda tiene 6 metros por 4, mesas y sillas de cartón compacto. La cama es una completa pieza de cemento, el inodoro y el lavabo están clavados al suelo. Vidrio a prueba de balas y está vigilada constantemente por cámaras y al menos 5 guardias. La forma en la que le pasan la comida y otras cosas es conocida por la película, esta famosa rendija donde simplemente dejan la comida y él mismo la coge. Además de todo eso, nunca tiene contacto con otros presos. Está en la celda 23 horas al día y simplemente sale 1 hora al patio, custodiado por media docena de guardias. A día de hoy, 2023, lleva ya cerca de 30 años en aislamiento. Y en 2008 se dijo que el propio Robert Maudsley había subido bastante de peso y tenía diferentes problemas médicos y cardíacos. Además, envejeció bastante mal, pareciendo bastantes años mayor a los 50 que él mismo tenía. Sin embargo, se estima que permanecerá en prisión hasta que muera. Sinceramente es un caso, diría yo, impresionante. Impresionante por un par de cosas. Hablamos obviamente de una persona que ha tenido una infancia de mierda en una familia desestructurada, viviendo palizas, y posiblemente todo aquello simplemente le hizo inclinarse algo más al acabar teniendo una adicción que le hiciera olvidar todo aquello. Sin embargo, como bien digo en el vídeo, quizá ese punto, esa adicción fue la que le hizo caer en un pozo del que nunca iba a salir. A partir de esa afición a las drogas llegó la prostitución, y a partir de prostituirse llegó el hecho de topar con John Farrell, que fue la horma de su zapato, donde a pesar de lo bueno que se puede llegar a ver en ese punto, que es matar a un pedófilo, el cual él mismo te está mostrando a los niños a los que él mismo abusó. Dejando esa parte, John Farrell simplemente fue la persona indicada en el momento indicado, pero perfectamente igual que John Farrell podría haber sido cualquier otra persona que posiblemente no hubiera tenido ningún tipo de delito en su cuenta. Hablamos de una persona que en su momento ya empezó a ver muchas cosas que no tenían, empezó a oír voces y estaba en un tratamiento psiquiátrico. Era cuestión de tiempo que todo reventara y no se sabía con quién. Fue con John Farrell, tuvo ese momento en el que se hablaba de que él simplemente había hecho algo bueno por la sociedad asesinando a un pedófilo, pero sin embargo vimos que no. Igual que John Farrell había podido ser cualquier otra persona, ya que en el momento en el que estuvo internado asesinó a otro pedófilo, sí, otro pedófilo, pero sin embargo después, en el momento en el que llegó a la cárcel, el día que dijo que necesitaba 7 trofeos y empezó a matar sin ton ni son, ya es
más complicado de digerir y entendemos por qué fue calificado como el preso más peligroso de Inglaterra. Posiblemente es uno de los casos que sinceramente me ha gustado mucho informarme, leer y poquito a poquito ir sacando mis propias conclusiones. Y lo único que creo que puedo decir es que creo que es un caso que todo el mundo debería conocer. Es un caso que debería estudiarse bastante en la carrera de psicología, por el simple hecho de cómo una mala infancia, el repetido abuso de que te golpeen y te golpeen y te golpeen puede llegar a hacer que tu psique rompa de tal manera hasta el punto de que las drogas sean la única forma de aislarte, de abstraerte y que a partir de ahí todo se rompa con una adicción. Sinceramente es un caso que me ha gustado informarme, me ha gustado leerlo y creo que obviamente está muy bien llevado, creo que está muy bien hecho el punto de que al ver que era un preso tan complicado de llevar decidieran tenerlo en un completo aislamiento y sinceramente, como bien creo que es lógico, permanecerá en prisión hasta que muera y con toda la razón del mundo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado una barbaridad, espero que os guste tanto como a mí me ha gustado informarme de este caso y poco más que deciros, chicos. En un par de días posiblemente tengáis un podcast o un gameplay o una tertulia, no lo sé, estoy trabajando en las tres cosas a la vez, así que poco más que deciros. Aquí se despide de Horror Show Podcast, pero no sin antes deciros que miréis muy bien cada pequeño rincón de vuestro cuarto, ya que puede ser que cuando apaguéis las luces antes de iros a dormir, alguien os vigile. Esto ha sido todo, nos vemos en el próximo vídeo.